desarrollen en forma integrada y bajo normas comunes. INEI te lo explica en 2 minutos. Hoy hablaremos de cómo se calcula el IPC a nivel nacional. Seguramente has escuchado hablar del IPC. Los medios de comunicación lo mencionan cuando informan mensualmente que este indicador subió, bajó o se mantuvo. Pero, ¿qué es realmente el IPC? El índice de precios al consumidor, IPC, es un indicador estadístico que mide la variación mensual de precios de los bienes y servicios que más se consumen en los hogares de una determinada área geográfica del país. ¿Y cómo se calcula el IPC nacional? El INEI es la entidad oficial encargada de hacer este cálculo y para ello ejecuta 2 procedimientos. Primero, establece la canasta familiar de los productos con mayor representatividad en el gasto de los hogares de una determinada área geográfica. Es decir, cada una de las 26 principales ciudades del país tiene su canasta familiar representativa. Y para establecerlas, el INEI ejecuta la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ENAPREF, a través de la cual registra los bienes y servicios que consume una muestra de hogares representativa de todos los estratos socioeconómicos en cada ciudad. Con esta información se selecciona un conjunto de bienes y servicios registrados en la encuesta, que corresponden a un promedio del consumo de los habitantes de la ciudad. La canasta familiar contiene bienes y servicios clasificados en 8 grandes grupos de consumo. Una vez establecida la canasta familiar de cada ciudad, el INEI recolecta información para conocer sus precios, con la finalidad exclusiva de calcular el IPC. En el caso de algunos alimentos, los compra en los mercados de abasto, luego registra el precio por cada producto comprado. Para los servicios, recaba la información de las empresas proveedoras. Cuando tiene todos los precios de la canasta, los compara con los precios del mes anterior para determinar su variación. Finalmente, el IPC nacional se calcula con el promedio IPC de cada una de las 26 principales ciudades del país. Este procedimiento se ejecuta mensualmente y el INEI publica los resultados el primer día útil del mes siguiente al que corresponde, a través del Boletín de Informe de Precios. Realmente la canasta familiar está formado por 532 productos y los grupos han sido modificados. En un video dicen 8, pero realmente son 12 grupos, ¿sí? Pero bueno, eso no es una información relevante para nosotros, porque para nosotros lo único que nos interesa es el valor numérico para poder realizar nuestros cálculos, ¿sí? Y tener una idea ligera de cómo se calcula, pero no es nuestra responsabilidad calcular, ¿no? Para eso es del INEI, y el INEI están profesionales de la estadística, ¿no? Para poder hacer los cálculos correctamente. Entonces la variación de los índices de precio al consumidor entonces cuando hablamos de inflación, cuando queremos, por ejemplo, pedimos un préstamo y queremos saber cuánto vamos a devolver después de varios periodos de tiempo, supóngase después de 12 meses, ¿cuánto vamos a devolver? Sabíamos que F es igual a P por 1 más I a la N. F es igual a P por 1 más I a la N. Pero para hacer 1 más I a la N, quiere decir que todos los meses tenemos la misma tasa de interés. ¿Y qué hubiera pasado si la tasa de interés fuera diferente en cada uno de los 12 meses, por ejemplo? Entonces sería P por 1 más I a la 1, multiplicado por 1 más I a la 2, multiplicado por 1 más I a la 3, y así sucesivamente, ¿no? Sería la forma como calcularíamos, y no F igual a P por 1 más I a la N. Calcularlo como F igual a P por 1 más I a la N significa que que las tasas de interés se mantienen igual, o estamos utilizando una tasa de interés promedio, ¿sí? Entonces, solicitamos un préstamo que crece por la tasa de interés, que nos cobran. Ahora, nosotros compramos un producto que su precio aumenta o crece por la inflación. Entonces, es la misma lógica anterior de un préstamo, ¿no? Y entonces,
Si queremos calcular el valor futuro, el precio futuro de un bien, será el precio actual P multiplicado por 1 más la inflación de un periodo, por 1 más la inflación del otro periodo, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta, es la misma lógica. Solicitamos un préstamo, ¿cuánto tenemos que pagar? Es decir, tenemos que agregarle la tasa de interés. Si compramos un producto, ese producto, ¿cuánto va a valer si hay inflación? Tenemos que agregarle la inflación. Entonces, el procedimiento es igual, solamente que en un préstamo le llamamos tasa de interés a secas o tasa de interés de descuento, ¿no? O algún nombre de ese tipo. Y si es por la inflación, le llamaremos la tasa de interés o la tasa de inflación. Entonces, hasta ahora todos los problemas que hemos resuelto siempre ya nos han dado incluida la inflación, incluida la inflación. Cuando ustedes piden un préstamo a un banco, el banco les cobra una tasa de interés que incluye la inflación. Esa es la tasa de interés del mercado. Pero el banco, ellos quieren ganar una cantidad, quieren ganar una tasa de interés que se llama tasa de interés real. Y además quieren aumentarle la inflación para no verse perjudicado, ¿no? Entonces, el I se calcula ¿de qué manera? De la siguiente manera. Entonces, I es igual a I' más F más I' por F. F es la tasa de inflación. I' es la tasa real. I' se le llama la tasa real. Es decir, la tasa que no tiene inflación. I'. Entonces, si yo quiero una tasa de interés, que es la que se usa en los factores, tiene que considerarse la inflación. Entonces tengo I' más la inflación, más I' por F. Matemáticamente hablando es I' más F más I' por F, ¿no? Conceptualmente hablando, es la tasa real más la tasa de inflación. Considerar la tasa real y considerar la tasa de inflación. Matemáticamente hablando, de la tasa de interés real más la tasa de inflación más el producto de las dos tasas. Esa es la fórmula para calcular, para hallar una tasa de interés real, es decir, que considere una tasa de interés que considere la tasa de interés real y considere la inflación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, cuando tenemos la inflación y tenemos información mensual, un dato que vamos a querer hallar seguramente es la inflación acumulada. Entonces, la inflación acumulada es simplemente 1 más la tasa de inflación, 1, multiplicado por 1 más la tasa de inflación 2, y así sucesivamente, y al final le restamos 1, ¿sí? Pues simplemente estamos adaptando ya lo que hemos aprendido, ¿no? Solamente que ahora lo estamos hablando con tasa de inflación. Porque cuando hemos hecho las conversiones de tasas efectivas a tasas nominales, es toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una tasa efectiva anual y queremos hallar la tasa efectiva mensual, era 1 más la tasa anual elevado a la 1 medio menos 1, ¿sí? Acá es igual. Si quiero una tasa promedio, si quiero una tasa promedio para un periodo de tiempo, ¿eso qué va a ser igual? A 1 más la inflación acumulada elevado a la 1 sobre n menos 1, ¿sí? Entonces la lógica, se dan cuenta, es la misma de la que hemos venido trabajando cuando hemos querido calcular, teniendo una tasa de interés efectiva anual, que es el equivalente a la inflación acumulada, y queríamos hallar una tasa efectiva mensual, le elevamos a la 1 sobre 12 y le restábamos 1, ¿sí? Entonces esas fórmulas nos van a servir cuando queremos hallar una inflación acumulada o queremos hallar una inflación promedio, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
No hay dudas, no hay preguntas. No, profesor. Ok, gracias. Sigamos entonces. Cuando queremos tener información, podemos recurrir el primer día del mes, o a veces es el 2, a las noticias en los periódicos, como por ejemplo en Perú 21, ¿sí? Por ejemplo en Perú 21, ¿no? O cualquier otro diario que pueda tener, ¿no? Y vamos a tener información, por ejemplo, de las variaciones mensuales del índice de precio del consumidor de Lima Metropolitana, por ejemplo. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ya por el video que hemos visto sabemos que es el órgano oficial del gobierno responsable de medir el índice de precio al consumidor, ¿sí? En todo el Perú. Entonces, el primer día del mes, o el segundo día más tardar, hacen un informe de la variación de los indicadores del precio de la economía. Este informe técnico, por ejemplo, el número 7 de julio del 22, corresponde a la información del mes de junio, ¿no? Donde podemos notar acá, por ejemplo, que dice, en el mes de junio, el índice de precio al consumidor a nivel nacional aumentó en 1.3, acumulando en los 6 meses un alza de 4.60. En tanto que el índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana en el presente mes aumentó 1.19, ¿sí? Registrando en el periodo de enero-junio una variación acumulada de 4.44. La tasa anual correspondiente a los últimos 12 meses muestra una variación de 9.32 para el indicador nacional y 8.81, acuérdense de este dato, 8.81 para el de Lima Metropolitana. Acuérdense de este dato, 8.81. Si le dieran este informe a los periódicos, a los diarios, a los medios de comunicación, obviamente para ellos sería un poco complicado sacar información para publicar, hacer un resumen, ¿no? Sería un trabajo para ellos un poquito tedioso, ¿no? Porque no necesariamente están preparados para entender la información. Entonces el INEI lo que hace es presentar. El INEI lo que hace, vamos a ponerlo por acá, disculpen, edita una nota de prensa, que es un resumen del informe que tiene 38 páginas. Esta nota de prensa ya tiene 3 páginas. Y a los diarios, a partir de aquí, pueden resumir la información, ya les es mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, observen la variación anualizada de los precios, alcanzó 8.81. Es decir, ¿qué significa anualizada? Desde julio del 2021 hasta junio del 2022. La próxima anualizada es de agosto del 21 a julio del 22, ¿no? Esa es la anualizada, ¿sí? Esa anualizada llegó a 8.81. A 8.81. Y recuerden acá, mira, precios al consumidor de Lima Metropolitana subió 1.19. El índice de precio al consumidor. Ahora veamos la noticia, por ejemplo, del diario El Comercio. Inflación anual, es decir, de julio del 2021 a junio del 2022, alcanzó el 8.81. ¿Qué nos dice el reporte del INEI? Que es la variación anualizada del índice del precio al consumidor en Lima Metropolitana. Esto lo que se ha medido es el índice de precio al consumidor. Pero el índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana es lo que se considera como la inflación. Porque medir la inflación, hacer un trabajo de medición de la inflación es imposible, porque tú no puedes medir de todo, ¿sí? Así que la variación del índice de precio al consumidor es lo que se considera como la inflación. Y entonces cada diario, en base al resumen, nos brinda pues información que podemos tener ahí, ¿no? Obviamente que la información que más nos interesa a nosotros, vamos a regresar a la nota de prensa,
la información que más nos interesa a nosotros es pues los datos numéricos, el dato numérico de el índice de precio al consumidor. Acá no lo tenemos en el informe. Lo que más nos interesa es esto, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es esto, ¿no? Esto de acá, ¿no? Índice de precio al consumidor. Y, por ejemplo, acá tenemos datos estadísticos para poder hacer el cálculo, ¿sí? Desde julio del 2021 a junio es la anualizada, que es 8.81, ¿sí? Desde enero de este año hasta junio ha sido 4.44, ¿sí? Ha sido 4.44. Por eso lo tenemos por acá, ¿no? Entonces, miren, ¿no? La variación acumulada de los primeros 6 meses fue 4.44. Entonces, si calculamos esto de acá, 4.44. Con una variación promedio mensual de 0.73. ¿Ok? Entonces, estos son los datos numéricos que nos interesan a nosotros para a partir de aquí poder calcular una tasa de interés promedio, una tasa de interés anualizada o lo que queramos, ¿sí? Esta es la información de las variaciones de los índices de precio al consumidor en Lima Metropolitana, para hacer, acá un comentario nada más, ¿no? La base es diciembre del 2021, esto ha sido recién modificado, ¿sí? Antes era, la base era el 2009, la base era el 2009. Ahora la nueva base es el diciembre del 21. ¿Ok? Entonces, el INEI va haciendo sus ajustes estadísticos tomando como base, ¿no? ¿Qué significa cuando empieza acá? Quiere decir que en diciembre del 21 considera el 100% y de ahí aumenta a 110, a una variación del 10%, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá lo toma como punto de partida. Entonces, cada cierto tiempo va ajustando esto, ¿no? Ok. Entonces, son las fuentes a las que podemos recurrir para poder tener información estadística respecto a la variación del índice de precio al consumidor, y a partir de esa información tenemos la información estadística de la inflación, ¿sí? Porque el índice de precio al consumidor es sinónimo de inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a la guía de problemas, ¿sí? Vamos a pasar a la guía de problemas. Vamos a ver el problema número 1 y dice: si el poder adquisitivo de los habitantes en el Perú se reduce a la mitad de lo que es hoy, miren, si tu poder adquisitivo se reduce a la mitad, ¿eso es por qué? Porque el precio se duplicó, ¿no? Imagínate que una naranja te vale un sol. Si tu poder adquisitivo se reduce a la mitad, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el próximo mes, con un sol, solamente puedes comprar media naranja, ¿no? Con un sol puedes comprar solamente media naranja. ¿Y eso por qué? Porque la naranja duplicó su precio, ¿no? De un sol que costaba una naranja, ahora vale 2 soles. Quiere decir que tú con tu mismo sol solamente puedes comprar media naranja. Se ha reducido tu poder adquisitivo, ¿sí? Se ha reducido tu poder adquisitivo. Entonces, decir que el poder adquisitivo se reduce a la mitad significa que el precio de venta se duplica, ¿no? Se espera que la actual tasa de inflación general del 6% permanecerá igual en los próximos años. Permanecerá igual en los próximos años. Bien, entonces, tenemos que la tasa de inflación es 6%. Este dato no lo tenemos. Si algo costaba 1 y ahora se duplicó a 2, o si quieren le ponen 100 y 200, cualquier valor no interesa, ¿no?
Entonces lo que quiero calcular es en cuánto tiempo el precio de un producto se ha duplicado si la tasa promedio de la inflación es del 6%. ¿No? Entonces podemos plantear el valor de F es igual al valor de P multiplicado hallar F dado P al 6% coma N, ¿sí? De este planteamiento, lo que nos damos cuenta que desconocemos es el valor de N. Lo que desconocemos es el valor de N. En consecuencia, vamos a calcular el valor de N y sabemos que el valor de N es esa tasa, abro paréntesis, el número de periodos que desconozco. Perdón, lo que quiero ya no es tasa, NPER, disculpen. La tasa la conozco. Lo que quiero calcular es el número de periodos, el NPER. Entonces, tengo acá la tasa. El pago no lo tengo. Otro punto y coma que es mi separador. El valor actual, que sería 1. Estaba por acá. 1. Punto y coma. Y el valor futuro, que es 2. Y puedo cerrar paréntesis. Pero no olvidarse que el comportamiento del lindo es que uno de los dos tiene que ser negativo, ¿sí? Cualquiera de los dos tiene que ser negativo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en la primera clase del curso al inicio de este ciclo, ¿no? Cuando ingresamos un valor positivo al lindo, perdón, al Excel, el Excel nos devuelve un valor negativo, ¿sí? Si ingresamos con un valor negativo, el Excel nos devuelve con un valor positivo. Entonces, acordarse del comportamiento. Si vamos a usar el Excel, acordarse del comportamiento para que se cumpla lo que deseamos. Y nos sale 11.90, un poquito menos de 12 años para que se duplique el precio de un bien o servicio a una tasa de inflación del 6%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, esto si la tasa de inflación se permanece igual en todos los años, ¿verdad? No. Acá la tasa de inflación nunca permanece igual. Esta es una tasa de inflación promedio. Esta es una tasa de inflación promedio. Las tasas de inflación nunca permanecen igual. Tendría que ser demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad. Acá estamos trabajando con una tasa de inflación promedio. ¿No? Si tú Entre recuerdas, todos los años. Oh, no, la tasa de inflación promedio. Así que un año, suponte que es 1, el otro año es 2, el promedio es 1.5, ¿no? Acá usted lo mira. Si se espera que la actual tasa de inflación general permanecerá igual, ¿no? Se espera, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un cálculo, haces un supuesto. Pero realmente, ¿por qué tú esperas? Para hacer el cálculo es porque estás suponiendo que es una tasa promedio, ¿sí? Pero en la vida real, imposible, pues, ¿no? Imposible que eso suceda. Mira, en los últimos meses, miren los últimos meses, ¿cuándo ha sido igual? Eso es imposible, pues, ¿no? Eso no sucede en la vida real, ¿no? 2 meses pueden ser iguales, ¿no? Entonces, la tasa promedio acá, ¿cuánto es, no? Acá era, salió 0 punto y algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mira acá, 1.01, 0.98, 0.4, pero la tasa promedio, la variación promedio es 0.073, ¿no? Entonces, si tú puedes suponer que la tasa 0.73 se va a mantener igual, ¿no? Para hacer algún cálculo, ¿no? Digamos, eso es la abstracción de un sistema real a un sistema real supuesto para poder trabajar. Porque si tú vas a trabajar con cada una, sería imposible. De esta manera, en un momento, en un ejemplo, vamos a ver y se va a aclarar un poquito esto, un poco más lo que estoy explicando ahorita, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta o duda? Entonces, esta es una tasa de inflación promedio, ¿no? O esperada, como quieran llamar, ¿no?
Entonces, cuando la tasa que vamos a usar es la promedio, entre comillas, estamos suponiendo que no va a variar, ¿no? Porque en la vida real va a variar, ¿no? Eso es imposible que no varíe. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Vamos al problema número 2. En el año 2012, el sueldo de una persona era 5.500 y en el año 2017 es 7.000. La política de incremento anual del sueldo refleja el aumento en el costo de vida debido a la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa iba ajustando el sueldo de su trabajador en función a la inflación, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de inflación promedio anual en el periodo 2012-2017? Entonces, ¿qué sucede acá? Si tú estás acá 2012, si tú estás acá 2012, y tu sueldo tiene una cantidad, y tú estás acá en el 2017, y tu sueldo es una cantidad mayor, entonces acá es 5.500, y acá es 7.000, ¿sí? Entonces, ¿tú qué puedes decir? Bueno, para los datos que tengo, el modelo que puedo plantear es que el valor presente, que es 5.500, luego voy a empezar con el valor futuro, ¿ya? El valor futuro, que es 7.000, para que sea más sencillo. El valor futuro, que es 7.000, es igual al valor presente, que es 5.500, multiplicado a hallar F dado P, ¿no? Si fuera, ¿cuánto va a ser? Si fuera una deuda, entonces sería I, ¿no? Pero como es un aumento en el precio, es la tasa de inflación. Es la tasa de inflación F, ¿no? Llámale I, llámale F, al final de cuentas no interesa, ¿no? Coma, del 2012 al 2017, tienes 13, 14, 15, 16, 17, tienes 5 años. Entonces, esta tasa que tú calcules de inflación, estamos suponiendo que es igual en todos los años, y si estamos suponiendo que es igual en todos los años es porque es la tasa promedio, ¿no? Es la tasa promedio, ¿cierto? Porque realmente acá ha habido una tasa, acá ha habido otra diferente, ¿no? Pero ya acá es la tasa promedio, lo que te está saliendo acá. Vamos a ponerle con una raya si queremos, ¿sí? Tasa promedio. ¿Está claro eso? ¿Preguntas, dudas? Profesor, Sí, te escucho. delante se habló del 8,81 de la inflación anual. Eso también es una tasa promedio. ¿Cómo, perdón? Ah, el 8.81. No, no, Ajá, no es es la una... tasa, eso no es una tasa promedio. Es la tasa acumulada durante un año. Es la tasa acumulada dentro de un año. Por Ok, ejemplo, ok, mira, profesor. acá, acá ¿cuánto ha sido la tasa acumulada? La tasa acumulada es 7.000. Cada año en promedio es lo que te va a salir acá, ¿sí? Y a ese valor tú puedes decir 1 más este valor promedio elevado a la 5 menos 1, ¿no? Pero la otra forma, ¿cuál es? Tienes 7.000, le resta los 5.500 y lo divides entre 5.500. Esa ha sido la tasa de variación acumulada. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, profesor. Lo que tienes al final menos lo que tienes al inicio, dividido entre lo que tienes al inicio y lo que ha crecido en todo ese tiempo, ¿no? En este caso en 5 años. A ver, ¿cuánto sale 7.000 menos 5.500 entre 5.500? ¿Cuánto sale? Cero coma veintisiete, profesor.
0, entonces más o menos 27. 27%, ¿sí? 27% en los 5 años. Aproximadamente, ¿sí? Ok. Ahora vamos a ver, mira. Con esto voy a aclarar tu pregunta y no sé si tú fuiste la misma persona que me preguntó antes, ¿sí? Con esto les voy a aclarar lo que han preguntado bien. Vamos a ver el ejercicio acá. ¿Listo? Primero pensemos acá nomás lo que hice primero, ¿sí? Aplico tasa y me sale 4.941 en promedio, en cada uno de los 5 años, ¿sí? ¿No se acuerdan el primer planteamiento que hice hace un momento? Muy bien. Pero ahora vamos a ver realmente cuál fue la inflación. La inflación fue el primer año 4.13, después 5.14, 4.15, 5.18, 6.12, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si calculo la tasa acumulada, sería el 1 más F de cada inflación, 1 más F de cada inflación, y lo multiplico, ¿no? Esto por esto, por esto, por esto, por esto, y le resto 1, y sale el 27.273 que me acaba de decir su compañero, ¿sí? Ahora, voy a sacar a partir de este dato, ya me olvido de esto, ¿sí? A partir de este dato voy a calcular el valor promedio. El valor promedio es esto de aquí, 1 más esto, como es para 5 años, elevado a la 1/5, ¿sí? 1 más esto, elevado a la 1/5 menos 1, y me salió el promedio anual. Entonces, miren, conociendo las tasas de inflación cada uno, puedo llegar a una tasa promedio. Pero si no tengo este dato, y tengo estos dos datos, puedo calcular la tasa promedio, ¿no? Pues depende de qué información tengas, ¿no? Ahora bien, tú tienes 5.500 y sabes que la inflación es 4.12, te aumentan tu sueldo a esto, ¿sí? Sabes que la inflación fue 5.14, te aumentan tu sueldo a esto. Para el otro año te aumentan tu sueldo a esta cantidad. Para el otro año te aumentan tu sueldo a esta cantidad. Para el otro año te aumentan tu sueldo a esta cantidad, ¿no? ¿Viste? ¿Ok? Si lo haces con cada una de las tasas. Pero si no lo puedes hacer de esta forma, mira. El valor futuro conocido, la tasa acumulada. Conocida la tasa acumulada. ¿Sí? Considerando como que tienes un solo periodo de 5 años. O si quieres lo haces de esta forma, utilizando la tasa promedio, ¿sí? Entonces tienes una posibilidad. Lo calculas considerando una tasa de 5 años, ¿sí? O la otra forma, lo calculas con una tasa promedio para cada año, ¿no? En otras palabras, una tasa promedio es la misma, ¿no? O la otra forma, lo calculas con cada una de las tasas que si lo tienes, ¿no? Entonces depende de qué información tengas, ¿no? Me imagino que con este problema he contestado las preguntas que me habían hecho anteriormente, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, obviamente que si tengo un dato inicial y un dato final, lo único que puedo calcular es la tasa de inflación promedio, ¿sí? Y si calculo la tasa de inflación promedio, también puedo calcular la tasa de inflación acumulada, ¿no? Para los 5 años, a partir de este valor, haciendo 1 más esta cantidad elevado a la 5, o a partir de la división del valor futuro menos valor inicial entre valor inicial, sería otra forma, ¿no? ¿Ok? Entonces todo va a depender qué información tengas y qué cosa podrías hallar, ¿no? Si yo tengo, obviamente que si yo tengo la inflación, si tengo estos valores, yo no voy a poder, estos datos yo nunca los voy a poder calcular, ¿no? Estos o son datos o no son datos, ¿no? Pero yo no voy a poder llegar
a calcular 4.13, 5.14. Bueno, salvo que me des por acá estos dos valores, ¿sí? Pero si me das solamente estos valores, esto va a ser imposible, ¿no? Pero sí puedo calcular la tasa promedio y también podría calcular la tasa acumulada, ¿no? Eso sí, ¿no? Bien. Vamos al problema número 3. Usted solicita un préstamo de 20.000 por 5 años al 9% anual compuesto mensualmente. Tasa de interés del mercado. ¿Qué significa la tasa de interés del mercado? Por ejemplo, las tasas que publica un banco. Esa es la tasa de interés del mercado, ¿no? La tasa de interés que publica una casa comercial. Esa es la tasa de interés del mercado. Y ellos cuando publican, obviamente han considerado el porcentaje que quieren ganar más la inflación que se va a evaporar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una tasa de interés del mercado, es una tasa de interés que considera la inflación, que está considerando la inflación. El pago mensual en soles corrientes o circulantes. ¿Qué significa en soles corrientes o circulantes o en dólares, en cualquier moneda? En monedas corrientes o circulantes significa que se está considerando la inflación. Significa que se está considerando la inflación. Será de 415.17. Si se espera que la tasa de inflación general mensual promedio sea del 0.5%, ¿cuál es la serie de pagos mensuales iguales equivalentes en soles constantes? En moneda constante significa que no se considera la inflación, es decir, que hay que quitarla. ¿Ok? Entonces, en moneda constante es solamente con la tasa de interés real. Y en moneda corriente o circulante, con la tasa de interés con la inflación. Entonces vamos a calcular esto. Entonces, nos dicen 9% anual, capitalización mensual. Entonces, esta es una tasa nominal. Si queremos la tasa efectiva mensual, ya sabemos que es una simple división, ¿sí? Es una simple división. Ya eso hemos aprendido cuando hemos hecho las conversiones de tasas nominales a tasa efectiva, ¿no? Y nos han dicho que la tasa de inflación es 0.50, ¿no? Es 0.50. Esta es una tasa de mercado. Así que acá se está considerando la inflación. Bien. Ahora bien, queremos hacer 60 cuotas y un préstamo de 20.000. Con una tasa del 0.75, hacemos el cálculo y nos sale 415.17, que sería la cuota que vamos a pagar. Y como vemos, en este caso, este dato nos lo habían dado como dato. Pero si no nos lo hubieran dado como dato, lo pudimos haber calculado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pedimos un préstamo en moneda, en el punto cero está en moneda constante, porque todavía es el punto de inicio, todavía no ha habido inflación, ¿no? Todavía no ha habido inflación. Y hemos calculado este 415 considerando la tasa efectiva del mercado, es decir, una tasa con inflación. Si hemos utilizado una tasa con inflación, el resultado está con inflación, eso quiere decir que está en moneda corriente o circulante, ¿no? Entonces hemos calculado esta cantidad, ¿sí? Para 60, listo, eso es lo que hemos calculado, ¿no? Como hemos utilizado una tasa de mercado, es un resultado corriente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien. ¿Pero qué sucede? Cuando el banco recibe después de un periodo 415.17, parte de ese dinero que ha recibido el banco
se lo ha comido la inflación, ¿sí? Se lo ha comido la inflación. Entonces, eso es equivalente a que el banco está recibiendo, en términos constantes, está recibiendo menos, ¿sí? Es como que tú recibas hoy día un sol. Meses atrás te ibas un sol y te comprabas 5 panes, ¿sí? Ahora con un sol te vas y te compras 4 panes, ¿no? A lo mejor o hasta menos, 4 panes, ¿no? Entonces, esto es con inflación y esto va a ser sin inflación. ¿Cómo calculamos sin inflación? Quitándole la inflación, pues. Entonces tenemos este valor futuro, el valor futuro en el periodo 1 de 415.17, lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de inflación, que es 0.50, elevado a la 1, ¿sí? Cuando divido por esto, ¿se acuerdan? ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayéndolo al presente, ¿sí? Es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, traerlo al presente en inflación significa convertirlo a moneda constante, ¿no? Estoy convirtiendo a moneda constante. Estoy recibiendo 415 acá, pero es como que acá recibiéramos que 413. Para el segundo valor, al cuadrado. Para el tercer valor, a la cubo, a la cuarta, ¿no? Así se calcula cada uno de estos valores, ¿no? Así lo calculamos. Calculamos el valor presente, ¿no? Pero considerando la tasa de inflación. No la tasa de 0.75, sino la tasa de inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ahí también para el 20.000 usó una fórmula. ¿Perdón? BAN, creo. ¿Cómo, perdón? Para el 20.000 usó una fórmula. No, el 20.000 es el valor BAN. inicial, es el valor del préstamo. ¿Cómo va a ser una fórmula? Tú estás pidiendo prestado 20.000. ¿Cómo va a ser fórmula? Yo pido prestado 20.000. ¿A cuánto va a ascender el monto de las cuotas? 20.000 es el dato. Sí, pero usted lo puso como BNA cuando está en la celda. ¿Dónde, perdón? Cuando está en la celda. ¿Acá? Arriba, arriba. Ah, ya, Ese ya. BNA, ¿qué es? Ok. Ok. Lo que hice ahí ha sido una comprobación. Ha sido una comprobación de todos estos valores. Es como que yo te digo lo siguiente. Yo te voy a prestar, me vas a pagar 415, ¿sí? Me vas a pagar 415, 60 meses. ¿Eso a qué cosa equivale? Equivale a pedir un préstamo de 20.000, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es, te voy a prestar 20.000, ¿cuánto me vas a pagar, no? Acá simplemente lo hice como una verificación. Pues, si te voy a prestar 20.000, tú calculas cuánto va a ser la cuota, ¿sí? La otra es, si tú puedes pagar 415, ¿cuánto puede ser tu monto del préstamo? Nada más. Ya, profesor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profesor, ¿podría repetir acerca de la tasa real, por favor? Ahí hay un cálculo que no entiendo. Ya. Tú tienes una tasa real que se llama I', a la cual le vas a agregar la inflación. Matemáticamente hablar, agregar la inflación, significa sumarle la tasa de inflación y sumarle el producto de las dos tasas. La tasa real es aquella tasa que no tiene la parte de la inflación. Y la tasa de mercado es aquella que tiene la inflación. Este no tiene la inflación. En cambio, esta tiene la inflación. No sé si esa era tu pregunta o era otra. Sí, sí, allá. Ya, profesor, pero en el Excel, ¿cómo uso esa tasa real? ¿O solo fue por fines de cálculo? No, ¿cómo, perdón? En el Excel que usted mostró, ¿cómo uso esa tasa real? Porque si, o sea, para encontrar ¿puede poner el Excel, por favor? Sí.
Claro, para encontrar, por ejemplo, los pagos, tengo la tasa efectiva, tengo los periodos, tengo el P, y ya, o sea, puede encontrar en los pagos. Igualmente, para encontrar lo corriente y lo constante, lo puedo hacer con la tasa de inflación. Entonces, ¿para qué me serviría la tasa real, profesor? Mira, ¿para qué te sirve? Por ejemplo, mira, tú ahorita yo te pido un préstamo, ¿sí? A tu hermano te pide un préstamo a ti, ¿no? Entonces tú le dices a tu hermano, bueno, yo quiero ganar el 5%, ¿ya? Lo que tú quieres ganar, ¿ah? Entonces, pero dice, entonces como yo quiero ganar el 5% y como hay inflación ahorita, entonces me tienes que pagar la tasa que vas a calcular, ¿no? Entonces, tú quieres 5%, le agregas la inflación. Y eso es lo que le pides a tu hermano. Porque si tú le cobras a tu hermano 5%, realmente no vas a ganar 5%, porque la inflación se va a llevar una parte, ¿no? Pero tal vez con lo que sigue ahorita te voy a aclarar lo que me estás preguntando, ¿sí? Entonces, acá he utilizado la tasa real, la tasa I, entonces me sale corriente. Le quito la inflación y queda en moneda constante. Pero el problema que dice, pero mira, cuando le quitas, a partir de una tasa constante, le quitas la inflación, te están quedando valores diferentes. Pero la pregunta es, mira, ¿cuál es la serie de pagos mensuales iguales equivalentes en soles constantes? ¿Eso qué quiere decir? Que quieres hacer un cálculo, pero con la tasa real, para que lo que te salga sea en moneda constante. Cuando tú calculas algo con I, está en moneda corriente. Cuando tú calculas algo con I', está en moneda constante. Entonces, como yo quiero moneda constante, tengo el 9%, capitalización mensual, tengo 0.75, la tasa con inflación, la tasa de mercado. Y como mi tasa de inflación es 0.50, ¿ahora qué haces? A partir de esta fórmula, despeja I'. Despejas I' y haces el cálculo, ¿sí? Despeja I' y haces el cálculo y te sale 0.24876. ¿Ok? Y ahora mira, vas a calcular el valor A, pero ya no utilizando 0.75 y te saldría 415, sino utilizando 0.24876, que es la tasa real, la que no tiene la inflación. ¿Ok? Y te sale 359.24. Entonces, otro flujo sería con tasa constante 359.25. ¿Te das cuenta? Esto está en moneda constante. Esto está en moneda corriente. ¿Por qué? He utilizado la tasa de mercado. Para esto que he utilizado la tasa real. Entonces, esto es cotas constantes, perdón, cotas iguales en moneda constante. Cotas iguales en moneda corriente, ¿no? Entonces, si no hubiera inflación, el banco no te cobraría 0.75, ¿no? Te cobraría 0.24876, ¿no? Verlo así de esa manera, ¿no? No sé si con eso aclaré lo que me estabas preguntando. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, vamos al problema número 4. Una pareja desea ahorrar para los gastos de educación universitaria de su hija. La hija ingresará a la universidad en 8 años o dentro de 8 años, ¿sí? Y necesitará 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000 en dólares corrientes. En dólares corrientes. Para los 4 años de estudios respectivamente. Por si acaso, acá son 4 años de estudio porque en Estados Unidos las carreras universitarias duran 4 años. En cambio en el Perú, salvo medicina,
las carreras universitarias duran 5 años, ¿no? Pero en Estados Unidos duran 4 años, ¿eh? Por eso que este problema, como está sacado de un libro traducido al inglés, una educación universitaria solo de 4 años, ¿no? Suponga que estos pagos se realizan al inicio de sus estudios. Suponga que estos pagos se realizan al inicio de sus estudios. La tasa de inflación general futura se estima en un 6% anual y la tasa de interés anual libre de inflación es del 5%. La tasa de interés libre de inflación del 5% es lo que se conoce como la tasa real o el I', ¿no? ¿Cuál es la cantidad igual en dólares corrientes que debe ahorrar la pareja cada año hasta que su hija estudie en la universidad? Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos una tasa de inflación del 6%, una tasa libre de inflación, o en otras palabras, sin inflación. Eso se llama tasa real, ¿no? Entonces la tasa real es 5%. Ahora vamos a calcular la tasa efectiva. Tasa real más tasa de inflación más el producto de los dos. Eso nos sale 11.30, ¿sí? 11.30. 11.30. ¿Está claro esa parte? Muy bien. Sí, profesor. En este momento, decide que va a ahorrar, ¿sí? Porque dentro de 8 años, va a necesitar 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000 en moneda corriente. Entonces, voy a calcular el valor presente de este flujo. Voy a calcular el valor presente, pero utilizando esta tasa de interés efectiva. Es decir, la tasa con inflación. En consecuencia, este valor que he calculado, el valor presente de este flujo, ¿qué cosa es? Es en moneda corriente, ¿sí? Es en moneda corriente, ¿no? Ahora, si tengo este valor futuro, voy a calcular la serie uniforme. Voy a calcular la serie uniforme. ¿Utilizando qué? Utilizando D4. Es decir, la tasa efectiva. En consecuencia, estos valores, ¿en qué me están saliendo? En moneda corriente, ¿no? En moneda corriente. De tal manera que yo sí tengo que comenzar a ahorrar 11.837 para después poder comenzar a retirar 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000. O otro equivalente sería hacer un solo depósito hoy día de 60.271.49, hacer un solo depósito y retirar después 40, 41, 42 y 43. Bueno, pero la pregunta del enunciado era esto de aquí, ¿no? ¿Cuánto debe ahorrar cada año? Pero acá le he agregado algo. Como lo he hecho todo con esta tasa que está considerando la inflación, entonces todos los cálculos que estoy haciendo están en moneda corriente o circulante, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, vamos a la asistencia. Alarcón, Presente Alarcón. Anaya, Presente Anaya, profesor. Berríos, Presente, profesor. Campos, Presente, profesor. Checa, Presente. Helera,
Se fue al fondo del sitio. Wilka, Presente, profesor. Mandujano, Moriano, Moriano presente, profesor. Pari, Pari, Paucari, Presente, profesor. Porras, Presente, profesor. Pulido, Pulido presente, profesor. Ramírez, Ramírez presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Rosales, Soto, Presente, profesor. Tito, Presente, profesor. Vela, Yupanqui, Presente, profesor. muy bien, repasando, Vela, Rosales, Pari, Mandujano, Helera, muy bien. Antes de continuar con el problema, vamos a ver el solucionario de la práctica calificada, ¿ok? Vamos a ver el solucionario de la práctica calificada, ¿no? Pero antes de ver el solucionario, voy a hacer un comentario, ¿sí? Ya hemos dado la tercera práctica, nos queda una sola práctica para la próxima semana, y todavía hay algunos alumnos, estoy hablando en general de las tres secciones, no sé si de esta sección o de cualquiera, estoy hablando de las tres secciones que dan práctica 1, ¿no? Pero todavía hay alumnos que creen o que no creen que hay temas diferentes, ¿sí? Entonces en esta práctica he tenido que anular varias prácticas porque han presentado la solución de otro tema y no del tema que le corresponde, ¿no? Ya no me he dado el trabajo de tratar de detectar, porque es un poco más difícil, quién es el que le pasa. Pero obviamente que si yo lo detecto, le voy a anular también. Para la cuarta práctica voy a tener un poco más de... a lo mejor tengo un poco más de tiempo y pueda dedicarme a tratar de analizar y detectar quién pasa, ¿no? Por ejemplo, de un tema P, por decirlo de algo, me presenta la solución del Q. Entonces, cosa de revisar al Q, a los del Q, y encontrar algún estándar, alguna forma de cómo lo hace, que un poco difícil que todos lo repitan, ¿no? Bueno, esta vez solamente he anulado al que ha copiado, porque obviamente eso sí es fácil de darme cuenta, ¿no? Si me presenta un tema con otros valores, por ejemplo, acá es con 7.5 y el otro tema es, por decir cualquier cosa, con 8.5, me doy cuenta rápidamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, señores, pues, lamento mucho que todavía hayan alumnos que sigan con esa práctica, ¿no? Bueno, pero ya se les ha anulado su práctica, ¿no? Bien, vamos a la solución del problema número 1. Obviamente que la solución que les estoy mostrando corresponde a uno de los temas, ¿no? No corresponde a todos los temas. Pero el planteamiento o procedimiento es el mismo, ¿no? Lo que va a cambiar es el valor numérico, ¿no? Pero el planteamiento es el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 20.000, que es el valor nominal del bono, pero van a entregar con una prima del 1%. Entonces, este bono, al final ya no me van a entregar solamente el valor nominal, sino me van a entregar 20.200 con la prima o un premio, como quieran llamarle, al momento de la devolución. Obviamente que tenemos un valor cupón, que simplemente es la tasa de interés cupón dividido entre 4 multiplicado por el valor nominal. Este valor de 7.5, por ejemplo, ha variado entre un tema y otro tema, ¿no? Entonces,
Acá simplemente según el tema le van a cambiar ustedes este valor, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo el procedimiento de uno de los temas. Entonces, por ejemplo, 7.5 cambia, y en consecuencia cambia este valor, ¿sí? Lo que no recuerdo si este valor también cambia, creo, porque acá era 8% de la capitalización trimestral, creo que este también cambia, ¿no? Bueno, y también tenemos la tasa de rendimiento. Si es 8%, es 8%, si ha cambiado en la práctica, en los otros temas que no recuerdo, lo cambian y lo calculan, ¿no? Si es para un trimestre, a la 1/4, si es a la 1 bimestre, a la 1/6, si es a la 1 cuatrimestre, a la 1/3, si es para semestral, a la 1/2, ¿no? Eso cambia, ¿no? Y de ahí el planteamiento, bueno, pueden poner P igual o si no 0 igual a menos P, ¿no? Como lo ha hecho su compañera en este caso, ¿no? Tengo el valor de menos P, que es el que quiero hallar. Tengo el cupón, que esto cambia según cada tema. Va a cambiar el 36, también voy a explicar ahorita, ¿sí? En este caso era 3 años. Acá tengo para 12 años, 12 por 4, como es trimestral, 48, ¿sí? Para todos los temas fue trimestral, ya me acordé. Lo que cambiaba fue el 8. 8 no era para todos, eso cambiaba, ¿sí? Bueno, entonces acá es 48, pero acá es 3 años después. Quiere decir que han pasado acá 12, y acá en total para los 12 años eran 48, me quedaban 30 y 36, ¿sí? Para otro tema ha sido 4 años, quiere decir que habían pasado 16, 48 menos 16, acá era 32, ¿sí? Para otro tema habían pasado 5 años, 5 por 4, 20, 48 menos 20, acá era 28 y no voy a 36, ¿no? Y para el otro tema era 6 años, 6 por 4, 24, 48 menos 24, me quedaban 24, acá es 24. Entonces, el planteamiento es igual, lo único que cambian los datos según el tema que le toca, ¿sí? Ese es el planteamiento del problema, ¿no? Donde uno es la conversión de la tasa nominal a una tasa efectiva para poder utilizar el factor, ¿no? La otra es el cálculo del cupón, ¿no? Porque esto varía según uno u otro, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, para la pregunta número 2. La pregunta número 2, de igual forma, ¿no? Acá sí, 20% anual, capitalización trimestral. Bimestral, por ejemplo. Para otro tema es trimestral. Para otro tema es cuatrimestral. Para otro tema es semestral. Entonces va a ser 1 más 0.2 dividido entre 6, si es bimestral, ¿no? Dividido entre 4, si es trimestral. Dividido entre 3, si es cuatrimestral. Y dividido entre 2, si es semestral, ¿no? Entonces esto cambia. Después, si la memoria no me engaña, creo que los datos no han cambiado en este problema. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Los 300.000, que ya es un valor, es una A, ahora los 150 millones lo convierto en una A, lo convierto en una A multiplicándolo por I, ¿no? El factor hallar P dado A, hallar A dado P al 21,74 infinito es multiplicarlo por I, ¿no? Y a eso le sumo estos 6 millones convertidos a una serie uniforme. Para convertirlo a una serie uniforme, el 6 millones es un F. Entonces, calculo A multiplicado F, 21,74, 20 periodos, 20 años, ¿sí? Y a toda la suma lo divido entre el I, ¿no? Para convertirlo en costo capitalizado. Acá tal vez para que esté más claro deberían ponerle el corchete, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? Me da la impresión que este alumno, me da la impresión, digo, por eso que no lo he tomado, pero por decir, ¿eh? Lo hubiera pasado a varios, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque hay varios que lo han hecho así, pero como lo ven así, al final dividen solamente el último término y no los anteriores. Porque como no ha puesto corchete acá, debería ser la suma total.
Y hay varios que lo han planteado así, pero han dividido el último valor nada más. ¿Sí? Entonces, cuando no saben el curso y le pasan algo, a lo miran así, se confunden. En cambio, el que sabe, la división debe ser entre todos, dicen. Y acá igual, ¿no? Para el otro caso también igual, ¿no? Pero este alumno que no le ha puesto el corchete, sí ha hecho la división correctamente, ¿no? Bien, y esos serían los costos capitalizados. Y esa sería la solución de la pregunta número 2, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Le voy a pedir que durante el día de hoy me hagan cualquier reclamo si es que lo hubiera, porque yo al final de esta noche o mañana a primera hora lo voy a ingresar ya a Orce las notas, ¿sí? Entonces, háganme reclamo durante el día de hoy. Si es que lo hubiera, un reclamo justificado. Diciendo en la pregunta tal, hecho tal cosa, ¿no? No me vayan a mandar, profesor, por favor, revísemo, me parece que está bien. A ti te parece, a mí no, así que no te voy a variar, ¿no? Otra cosa es que me digan la pregunta tal, dice tal o cual cosa, ¿no? Que tiene que ser un reclamo justificado. Si no, por gusto me reclamo. Me parece que está bien, vuelva a revisar. Yo no voy a hacer sonso para volver a revisar, ¿no? A mí me tienes que decir concreto, en cada pregunta, qué cosa estás reclamando, ¿no? Bien. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3, beneficio-costo, ¿sí? En esta pregunta número 3, estos valores, los costos de operación que corresponden al público, los costos de operación que corresponden al público, varía este dato, ¿no? 0.27, empieza en 0.25, creo, 0.25, 0.26, 0.27, va cambiando según el tema, ¿no? Entonces estos datos cambian. Observen que son costos. Varios de ustedes que no saben el curso han hecho para cada alternativa beneficio-costo y de ahí han escogido. No, señores, para beneficio-costo tiene que ser un análisis incremental. Porque si ustedes dividen esto entre lo del gobierno, sería costo-costo, no sería beneficio-costo. Porque esto es un costo, no es un beneficio. Cuando hacen la diferencia, ahí sí, esa diferencia es un incremento de beneficio. La diferencia es un incremento de beneficio. Y en consecuencia, marginalmente puedo hacer la relación beneficio-costo. Y de ahí tenemos para el largo. También había que calcular, por acá todavía no lo ha hecho su compañero, o acá, aquí está, ¿no? Acá también hay que hacer el cálculo de la tasa de interés nominal a una tasa de interés efectiva, que es 10.47. Esto no ha cambiado entre ningún tema, ¿no? Y acá tenemos, este valor de 22 ha cambiado entre un tema y otro tema, y este valor de 47 también ha cambiado entre un tema y otro tema, ¿no? Entonces voy a calcular para el gobierno voy a calcular su valor anual. Los 22 millones al comienzo lo convierto en una serie uniforme, 40 periodos, no infinito, 40, más el 0.14, y de igual modo lo hago para la corta, ¿sí? En este caso es 47, la tasa de interés efectiva, 40 periodos. La diferencia, ¿no? Es el incremento, la diferencia de costos es un incremento de beneficio. Hago la división, me sale 0.48, escojo la carretera larga, ¿no? Entonces, según un tema, ha sido 0.47, era 21.46, el otro tema es 22.48, más otros datos por ahí que cambian, me sale 48, después para el otro sale 0.49, y para el otro tema sale 0.50, ¿no? Y en cualquiera de los casos,
se coge la carretera larga, ¿no? Hay varios que me han puesto la respuesta correcta, pero el procedimiento que han hecho no es que el correcto. Esa es una casualidad, ¿no? Esa es una casualidad. Por eso que tienen 0, ¿no? No porque dicen, no porque cojan la larga van a tener nota, ¿no? Si no han aplicado el procedimiento de beneficio-costo marginal. Un análisis de beneficio-costo es desde el punto de vista marginal, así como un análisis de la TIR es desde el punto de vista marginal, ¿no? En cambio, un análisis del valor presente es de comparación de valores presentes. Un análisis del valor anual o CAUE es de la comparación de ellos, ¿no? Ese era, además, para este tercer problema, es idéntico al que hicimos en clase, ¿no? Es idéntico al que hicimos en clase. Así que con esto simplemente se ha medido si lo que habíamos hecho en clase lo han entendido, ¿no? Porque es exactamente el mismo problema que hemos hecho en clase, el del hospital, el de las 2 clínicas, ¿sí? Es el mismo problema, 2 clínicas, acá son 2 carreteras, ¿no? Al público no se dan beneficios, se dan costos, y el mismo que hicimos en clase. Y desgraciadamente, la gran mayoría no han aprovechado esta pregunta, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, continuamos. Profesor, para hacer los reclamos, ¿es por univirtual o por su correo? A su correo. Por mi correo. Por mi correo. Ya, profesor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a pasar al problema número 5, entonces, ¿sí? Vamos a pasar al problema número 5. Y el problema número 5 no es sobre inflación, sino es sobre el flujo de efectivo, ¿sí? Los problemas que hemos venido trabajando hasta ahora siempre nos han dado ya los flujos de efectivo y hemos calculado un valor presente, hemos calculado una TIR. Pero esos flujos de efectivo nunca los tenemos directamente. Los flujos de efectivo son el resultado de hacer algo. Como lo van a ver a mayor profundidad cuando lleven su curso de diseño y evaluación de proyectos, ¿sí? Su curso de diseño y evaluación de proyectos. En este problema nos dicen que se quiere comprar un molino que cuesta 150.000 y con algunas otras modificaciones o accesorios por un valor de 12.000. Lo que quiere decir que el molino cuesta 162.000. El valor de rescate es de 45.000. Es decir, después de 5 años de uso que se va a analizar el problema, lo vas a vender en 45.000, ¿no? Valor de rescate, valor de recuperación o valor de salvamento, como quieras llamarle, ¿sí? El 40% índice de endeudamiento, es decir, los bancos nunca te prestan todo el dinero, ellos te prestan una parte, en función de hacer un análisis, de hacer tu análisis crediticio, ¿no? Si eres una empresa, de ver tus estados de balances tu estado de ganancias y pérdidas, tus balances, etc. El índice de endeudamiento, que en este caso es 40%, significa que es el porcentaje que te pueden prestar. Es el porcentaje que te pueden prestar. Va a ser pagado en cuotas iguales, en 5 cuotas iguales, del 12% de interés anual durante 5 años. El resto de la inversión será del capital accionariado, utilidades, ganancias retenidas, etc. La empresa generará ingresos adicionales anuales de 175.000. Se requiere de un operador para la máquina especialmente capacitado. Especialmente capacitado, ¿sí? Se supone 60.000 anuales en mano de obra, 20.000 anuales en gasto de materiales y otros 10.000 anuales en gastos indirectos, energía eléctrica, servicios públicos, etc. También se requiere una inversión en capital de trabajo de 25.000. ¿Qué significa el capital de trabajo? Por si acaso no lo sepan, ¿no? Ustedes empiezan a trabajar hoy día, por ejemplo, van a hacer polos,
Para poder trabajar la producción de polos, tienen que tener un dinero inicial para comprar la tela, para comprar los hilos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que con ese dinero compran la tela, hilos, producen y venden y recuperan su capital de trabajo que lo utilizan para el siguiente periodo y así sucesivamente, ¿no? Eso es un capital de trabajo, ¿no? También se requiere una inversión en capital de trabajo por 25.000 que se recuperarán por completo al final del quinto año. El porcentaje de la depreciación de los activos fijos establecido por la normatividad tributaria, en este caso la SUNAT, es una depreciación del 10% para cada año. Es decir, para la SUNAT lo tienes que depreciar en 10 años, en 10 partes, el 10%. Para la SUNAT, la única depreciación que se puede aplicar es una depreciación lineal. Teóricamente hablando, si ustedes revisan los libros, van a encontrar varios métodos de depreciación. Entonces, en teoría existen muchos métodos, pero en el Perú no se pueden aplicar. En el Perú solamente puedes aplicar la depreciación lineal, ¿sí? Determina el flujo de efectivo neto del proyecto después de impuestos, año por año, el valor presente neto del proyecto y la tasa interna de retorno del proyecto, ¿no? Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nos dan una tasa de interés del 12%. Nos dicen 5 periodos. El valor del activo es 162.000. El índice de endeudamiento o porcentaje de la deuda va a ser el 40% de 162.000. Eso nos sale 64.800. Entonces, a ti te van a prestar 64.800. Entonces, ¿cuánto van a ser las cuotas iguales de 64.800? En este caso, es una tasa de interés vencida y me están pidiendo cuotas vencidas. Y voy a hacer mi cronograma. Voy a hacer mi cronograma que hemos aprendido en la clase antes del examen parcial. Sea la tasa de interés vencida o sea anticipada, sea la cuota vencida o sea la cuota anticipada. Estamos capacitados para determinar cualquier tipo de cronograma de pago, ¿sí? Cualquier tipo de cronograma de pago. Muy bien. Pero primero vamos a calcular la cuota. Y ya sabemos que el cálculo de la cuota, ¿a qué es igual? El valor de A, que es igual a 64.800 multiplicado por el factor hallar A dado P a una tasa de interés del 12% anual, 5 periodos, ¿sí? ¿Listo? Eso es lo que estoy aplicando. Ustedes dirán, ¿y el profesor para qué pierde el tiempo? Es que no se olviden que en la práctica tienen que poner siempre el procedimiento. Si ustedes no me ponen el procedimiento, que es lo que acabo de hacer, yo lo tengo que calificar al Excel y no a ustedes. Siempre tienen que indicar los procedimientos, cualquier cálculo que estén haciendo. Esto que es una multiplicación sencilla, bueno, eso no es tan importante, ¿no? Pero cuando calculan tasas efectivas, por ejemplo, algunos me ponen ya 10.47 y no ponen que es 1 más 8% elevado a la 1/12, una cosa así. Tienen que poner procedimientos, señores. Porque si no, ¿yo qué les califico? Eso no cae del aire. Tienen que haber aplicado alguna fórmula. O tienen algún Excel. No, pues yo no califico el Excel. Por eso que ya hemos dicho desde la primera práctica, el uso del Excel está prohibido, ¿no? Ahora, si ustedes lo usan y yo no me entero, eso no me interesa, ¿no? Pero ustedes no se pueden basar nada con respecto al Excel, ¿no? Nada. Igual les dije a mano, hay varios dos han sido que me han presentado una copia así, ¿no? Si les he dicho a mano, ¿cómo me van a mandar una copia de esto? Ahí dice bien claro en las indicaciones, a mano. Entonces, para la cuarta práctica es igual, las mismas indicaciones. Pero no se olviden de los procedimientos, con lo cual obtienen cada cálculo. Ya una vez que tienen esto, ya bueno, pueden hacer el cronograma, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pueden poner el cuadro nada más. Porque después son simples restas, ¿no?
son simples restas. Pero ya cuando hemos hecho la clase de cronogramas, ahí ya se ha indicado en qué casos es necesario indicar procedimiento y en qué casos no, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí construimos nuestro cronograma de pago, ya que ustedes dominan esta parte. Yo ya no me voy a detener acá, ya ustedes dominan esta parte. Y entonces van a tener su cronograma de pago. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer el estado de ingresos, o también llamado estado de ingresos y egresos, ¿sí? Estado de ingresos y egresos, o estado de ingresos a secas, ¿no? Vamos a tener para el punto 0, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Me han dado como datos que los ingresos son 175.000, ¿no? Estos son los ingresos por comprar este molino, ¿sí? ¿Qué más nos han dado como datos? Que la mano de obra es el 60.000. Eso me han dado como dato. ¿Qué más nos han dado como dato? Que los materiales es 20.000. ¿Qué más nos han dado como datos? Que los gastos indirectos son 10.000. Hasta ahí estamos completando el cuadro solamente con datos. Si ustedes piden préstamo, van a tener que pagar intereses. Van a tener que pagar intereses. Entonces tienen gastos de intereses. Gastos de intereses. Estos intereses son estos que están acá. Estos intereses son estos de acá. ¿Ok? Estos de acá son estos intereses. ¿Listo? Una vez que han calculado eso, la depreciación, que nos han dicho que es el 10%. 10% de 162.000, 16.200. Esa es la depreciación. 16.200 para los 5 años. Como la depreciación es 10% anual, quiere decir que la depreciación completa es en 10 años. Pero como en este caso estamos analizando solamente para 5 años, quiere decir que estamos depreciando para 5 años nada más. Entonces, la suma de las depreciaciones me da la depreciación acumulada de los 5 años en este caso, ¿sí? La depreciación acumulada. A partir de la depreciación acumulada, puedo obtener el valor en libros. Ojo lo que estoy diciendo, puedo obtener, no estoy diciendo que sean iguales, ¿ah? En este caso es una casualidad. Debo calcular el valor en libros. ¿A qué es igual el valor en libros? El valor en libros es igual al valor del activo, que es 162.000, menos la depreciación acumulada, que es 81.000. 81.000. En este caso, por coincidencia, es igual, ¿no? El valor en libro es el valor del bien menos la depreciación acumulada. Eso es el valor en libros, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Después de los intereses del crédito, entonces viene la depreciación y ahí pueden calcular o lo hacen después la depreciación acumulada. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hallar la diferencia de ingresos menos todos los gastos. Este ingreso menos todos los gastos me dan los ingresos gravables, o en otras palabras, ingresos antes de impuestos, también conocido como utilidad antes de impuestos. Y de esa manera
175.000 menos todo esto, y sale 62.248, y de esa forma lo calculan para cada uno de los 5 años. De esa forma lo calculan para cada uno de los 5 años. ¿Dudas, preguntas? Bien. Ahora vamos a calcular los impuestos. En el enunciado nos han dicho que la tasa de impuesto es del 28%. El 28% de 61.024 es 17.087. El 28% de 62.248 es 17.429. Entonces hacemos el cálculo de todos los impuestos anuales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A los ingresos gravables o utilidades antes de impuesto, le restamos los impuestos y nos va a dar el ingreso neto, o también conocido como el ingreso después de impuesto, o también conocido como la utilidad después de impuestos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, cuando ustedes pagan mano de obra, tienen un desembolso, ¿sí? Cuando ustedes pagan materiales, tienen un desembolso. Cuando pagan la luz, el agua, tienen un desembolso. Cuando le pagan al banco por el crédito que han pedido, tienen un desembolso. Cuando les ingresa dinero por las ventas que van a realizar, tienen un ingreso. Y ahora, cuando deprecian el libro, ¿tienen un desembolso, tienen un ingreso? A ver, ¿qué cosa es? No tienen nada, ustedes una depreciación, no hay un flujo de dinero. La depreciación es simplemente lo que ustedes separan, pero se queda con ustedes, ya sea bajo su colchón o depositado en un banco, pero se queda con ustedes. De tal manera que comienzan a aumentar y después de un tiempo que acumulen una cantidad, cuando desean reemplazar el activo, en este caso el molino, recién lo van a gastar, ¿no? Entonces la depreciación no es un flujo de dinero, pero sí se considera como parte de los gastos para calcular el impuesto a una menor cantidad, porque la depreciación es lo que se conoce como un escudo fiscal. Lo consideras a la depreciación como gasto, entonces tienes menos ingresos gravables. Si tienes menos ingresos gravables, pagas menos impuestos, ¿sí? Pero realmente, ¿tú con qué te has quedado? Con el ingreso neto más la parte de la depreciación, porque la depreciación no se lo das a nadie, ¿no? No es un flujo de dinero, ¿no? ¿Está claro esa parte? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, cuando quiero hacer un estado de flujo de efectivo, o quiero hacer un estado de flujo de caja, ¿qué vamos a anotar primero acá? Los ingresos netos, o utilidades después de impuesto, como quieran llamarlo. Y como no ha sido un flujo de efectivo, realmente tus ingresos netos están incrementados en la parte de la depreciación, porque la depreciación no es un dinero que haya salido, es algo que se está quedando contigo. Entonces tu ingreso neto más la parte de la depreciación, ¿ok? En esta parte deben tener mucho cuidado con los signos para ver qué cosa se suma y qué cosa se resta, ¿no? En cambio, en la parte superior ya sabemos que ingresos son positivos y egresos son negativos, ¿no? En cambio acá va mezclado ingresos y egresos, hay que tener cuidado de poner con sus propios signos para que el resultado que queramos sea el correcto, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Qué más tenemos? En el momento cero, vamos a comprar el molino en 162.000. Vamos a comprar el molino en 162.000. Entonces, en el momento cero es un egreso, ¿no? Porque yo estoy pagando por el molino. Después de 5 años,
voy a vender el molino en 45.000, que eso es el valor de rescate, o valor de recuperación, o valor de salvamento, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Listo? Ok. Ahora, impuestos sobre las ganancias. Cuando tú vendes algo, tienes que pagar impuestos. Pero vamos a ver el detalle acá. Ojo. Tú vas a vender a 45.000. Que es el valor de rescate. Pero en libros costaba 81.000. El libro costaba 81.000. Quiere decir que esta diferencia es menos 36.000. ¿Eso qué quiere decir? Que perdiste 36.000. Perdiste. Teóricamente hablando, cuando tienes una utilidad, una ganancia, pagas impuestos. Sería un egreso. Pero cuando pierdes, te devuelven el equivalente del impuesto. Pero ojo, eso es teoría. Eso es lo que debería ser. Pero en la práctica, cada institución tributaria, como es la SUNAT, deciden si devuelven o no devuelven. Entonces lo que voy a hacer acá es el concepto teórico. Cuando lleven su curso de diseño y diseño y evaluación de proyectos, que ya es una aplicación real, ahí sí pues van a tener que averiguar exactamente si la SUNAT te devuelve o no te devuelve, ¿no? Para que lo pongan. Acá lo voy a hacer teóricamente. Entonces, como ha habido pérdida, el 28% de 36.000 va a ser un ingreso porque la SUNAT me devuelve, ¿sí? Si lo hubiera vendido en más de 81.000, ahí sí hubiera sido un egreso porque serían los impuestos que le estaría pagando a la SUNAT, ¿ok? Entonces, estos impuestos sobre las ganancias es egreso, sobre ganancias negativas o pérdidas es ingreso. Pero repito una vez más, eso es teoría. Ya eso se tiene que hacer en la vida real, averiguando exactamente cómo es la tributación, ¿no? Por eso que existen contadores especialistas en tributación, ¿no? Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. También nos dijeron en el enunciado del problema que teníamos un capital de trabajo al inicio. El capital de trabajo es un egreso porque con eso estás comprando. Estás comprando materiales, por ejemplo, para poder usar el molino, o si tú eres una empresa de confecciones, para comprar la tela, los hilos. Entonces es un egreso. Tú necesitas este dinero para poder gastarlo. Pero después de los 5 años, como lo dice también el enunciado, se te devuelve, ¿no? Entonces, después de los 5 años es un ingreso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En el momento cero, tienes un ingreso del dinero que te presta el banco. Tienes un ingreso de 64.800 que te entregó el banco. Como el banco te entregó, para ti es un ingreso. Pero por ese préstamo que te dio el banco, tú vas a tener que amortizar el capital, estas cantidades. Tú vas a tener que amortizar o pago de capital de estas cantidades. 10.200, 11.400, etcétera, etcétera, ¿sí? Tú vas a tener que amortizar. Entonces, estas cantidades están como egresos acá, ¿no? Esas cantidades están como egresos ahí. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas?
Ahora sí, sumas algebraicamente, por eso que acá hay que tener cuidado si es ponerlo como ingreso positivo o como ingreso negativo, ¿no? Porque de lo contrario, la suma algebraica no salía correcta, ¿no? Sumas eso, por ejemplo, y te sale negativo 122.200, ¿no? Negativo 122.200. De igual modo, haces esta diferencia. Te sale 49.937. Y te sale, haces también esta de acá, haces esta de acá, haces esta de acá, y haces esta de acá, ¿sí? ¿Listo? Y entonces tienes tu flujo de efectivo neto, ¿no? Y acá estamos lo que habíamos hecho hasta ahora. Una vez que teníamos un flujo, nosotros podíamos calcular el valor presente neto, podíamos calcular la TIR, ¿no? Ahora hemos dado un paso atrás. Ya no estamos trabajando con esto directamente, porque esto no sale, no es que salga de la nada, sale de todo un flujo de efectivo que hay, ¿no? Sale de todo un flujo. Entonces ya estamos retrocediendo. Acá anteriormente lo hemos usado. Ahora ya estamos dando un paso atrás, averiguando cómo se obtiene esas cantidades, ¿sí? Una vez que obtenemos estas cantidades, como estos valores son diferentes, obviamente la única forma de hacerlo, ¿cuál es? Este valor futuro. Yo no voy a copiar la fórmula ya porque no tengo espacio ni tiempo, pero aplican el planteamiento. Este valor futuro al presente. 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 Y este valor futuro al presente, ¿no? En otras palabras, ¿a qué va a ser igual el BAM? ¿Qué va a ser el BAM? El BAM va a ser igual a menos 122.200 más 49.937 multiplicado, hallar P, dado F, al 15%, que es la tasa mínima atractiva de rendimiento, al 15%, coma 1, ¿sí? Y después lo hace para el segundo, lo hace para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Ese sería el planteamiento, ¿sí? Eso sería el planteamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero acá en Excel, el cálculo rápido de eso es aplicando la función financiera valor neto actual, ¿no? Aplico la función valor neto actual, y me sale rápidamente este valor, ¿no? Y de igual forma, si en el planteamiento anterior el 15% lo borras y el 15% es una incógnita, eso calculas el TIR aplicando la función financiera TIR rápidamente, ¿no? Pero el planteamiento es lo anterior, pero ya no con el 15%, sino con una incógnita, con la tasa de interés como incógnita, ¿sí? ¿Qué observamos en este caso? Que la tasa mínima atractiva de rendimiento del 15% es menor a la TIR, que es del 37%, ¿sí? Entonces, el 15% es menor al 37%, ¿no? Es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto es bueno, ¿sí? Es un buen proyecto. Si la TMAR fuera mayor, significaría que no es un proyecto bueno, ¿no? Eso ya lo hemos visto cuando hemos llevado tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento, si mal no recuerdo, antes del parcial o la semana siguiente, ¿no? Eso es lo que se ha visto, ¿no? Acá lo único adicional es, ya hemos aprendido a calcular esto. Anteriormente ya hemos aprendido a calcular esto. Lo único nuevo es que ahora estamos viendo de dónde sale eso, ¿no? De dónde salen los datos, ¿no?
Antes me daban esto de frente, ¿no? Eso sería todo para la clase de esta semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, si la semana 11 fue la tercera práctica calificada, la próxima semana tendremos el día viernes clase de repaso y el día sábado tendremos la cuarta y última práctica calificada. En la semana 15 tendrán la sustentación de la monografía. Principalmente los alumnos que van a sustentar son los alumnos que están mal en la práctica, ¿sí? Porque es ilógico que me entreguen una buena monografía y que en la práctica estén mal, ¿no? Es ilógico. Eso quiere decir que lo han estado poniendo sus compañeros, ¿no? Entonces, lo que me sustente será la nota de todo el equipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora si los equipos han estado eliminando, poniéndole 0 a los que no trabajan, yo no lo voy a considerar, obviamente, ¿no? Pero si ustedes lo han considerado que ha participado siempre, y en la práctica siempre están mal, entonces sería ilógico que hayan estado haciendo la monografía, ¿sí? Entonces, para la próxima semana, para la práctica que tenemos el tema de reemplazo, más el tema de hoy día, inflación y flujo de efectivo. Eso es para la práctica calificada de la semana número 14. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, entonces, a mi correo, cualquier reclamo justificado. Señores, los que me reclaman, yo le vuelvo a revisar toda la prueba, porque a veces yo también me equivoco, le pongo de más, y puedo hacer algún ajuste por si acaso. Entonces no crean que yo miro, tú me reclamas, yo miro, entonces me fijo si por ahí me puedo haber equivocado también, ¿no? Sí. Entonces, cualquier reclamo justificado a mi correo el día de hoy. Gracias, hasta la próxima semana.